Bueno, les quiero agradecer de nuevo por estar acá. Hoy día me toca exponer a mí, que soy el anfitrión de los martes de investigación también. Hoy día quiero contarles, y hoy voy a ir bien rápido porque quiero contarles hartas cosas. Quiero que se lleven harta información y que lo que conversemos hoy les pueda servir para poder escribir mejor artículos de investigación. Todo lo que les voy a mostrar, y voy a empezar a compartir pantalla de aquí para adelante, está en una página, ¿ya? Lo que yo enseño, o este curso que he armado como con algunas guías generales, tiene un nombre de fantasía que se llama STRAI, es S-T-R-A-I, se llama Seminario Taller de Redacción de Artículos de Investigación. Si ustedes escriben eso con minúsculas, es importante, STRAI 2017, en minúsculas. ¿Por qué les digo esto? No sé si ustedes pueden ver ahora mi página, ¿cierto? Voy a abrir esta página que se llama STRAI-ULS. Está acá, miren, acá a la derecha. Hay una página chiquitita que se llama STRAI-ULS 2019. La abrí en modo incógnito porque para que me pida la contraseña, para estar seguro. Perfecto, entonces la contraseña es STRAI minúscula 2017. Entonces lo que primero quiero hacer es hacerle un regalo, que son todos los materiales que están en esta página, ¿ya? Y de esta página vamos a ir viendo varias cosas, ¿ya? Vamos a partir por acá. Yo vengo enseñando a escribir artículos de investigación hace mucho tiempo. La diferencia de lo que yo hago en relación a lo que hacen otras personas es que toda la enseñanza de la escritura de artículos de investigación está basada en investigación empírica, ¿sí? Entonces esto le da como una consistencia y una mayor a otras propuestas que también existen y que también sirven para poder enseñar artículos de investigación. Vamos a ir súper rápido, así que ustedes anotan después y conversamos después de lo... ¿Ya? Voy a abrir un pequeño... acá hay un pequeño texto que se llama guión, ¿ya? Y en ese texto se hablan de algunos problemas que tienen que enfrentar aquellas personas que tienen que escribir un artículo de investigación. Entonces, escribir un artículo de investigación es una tarea retórica muy difícil, porque hay que decir algo nuevo, se tiene que cumplir con digamos, con lo que se llama el problema del contenido, o por lo menos uno puede aparecer aparentemente nuevo, y les voy a mostrar algunas estrategias después para ser original. No solamente uno tiene que decir algo nuevo, sino que tiene que saber hacerlo. Esto sí tiene que ver con manejar un conjunto de métodos que son utilizados en una disciplina específica. Además de tener, ¿no es cierto?, una idea que es más o menos nueva, más o menos original, o que es aparentemente original, tengo que saber ejecutar esa idea con unos métodos. Y la parte más difícil, o la parte que más cuesta, ¿sí?, y es por la razón por la cual yo me he dedicado a esto, es lo que tiene que ver con la escritura, ¿sí? Porque no basta con que yo tenga algo nuevo que decir, que sepa los métodos, sino que todo esto lo tengo que traspasar a un escrito que tiene que cumplir con las características formales de una comunidad, ¿sí? Y esta es una cuestión bien importante porque son ciertas convenciones, como por ejemplo la forma de hacer una bibliografía, que son cuestiones bien pedestres, pero que pueden determinar el futuro de un artículo de investigación. En este documento también, ¿no es cierto?, señalo que los artículos de investigación tienen que estar debidamente justificados, es decir, que tienen que haber unas razones para poder investigar. Y les voy a mostrar entonces otras herramientas específicas para la parte práctica.
antes de ir con la parte práctica, quiero señalar dos principios generales, ¿sí? Estos dos principios generales tienen que ver con el acto de escribir. Hay muchas personas que consideran que la escritura se comprende como un producto, es decir, que la escritura yo la puedo ver. Y en realidad lo que nosotros podemos ver son los productos de la escritura. La escritura, cuando uno la quiere aprender y la quiere desarrollar, uno la tiene que enfocar como un proceso. Este proceso implica que cuando nosotros nos dedicamos a escribir algo, tenemos que, si pensamos en términos temporales, ¿no es cierto? Si yo voy a necesitar 100 para escribir algo, un tercio lo tengo que dedicar a planificar, un segundo tercio a producir y un tercer tercio a revisar o editar. Esta es como la norma o la regla general de los 3 tercios, ¿sí? Lo que sucede en realidad es que las personas nunca planifican cuando escriben, y lo que les pasa a nuestros estudiantes es que sufren lo que se denomina el síndrome de la página en blanco. Es decir, se sientan en el computador y tienen que hacer un trabajo y dicen, ¿qué digo ahora? ¿Qué pongo ahora? ¿Sí? Entonces, lo que nosotros hemos aprendido es que aquellos que le dedican más tiempo a la etapa de planificación, el primer principio que está en el eje de producto-proceso, aquellos que le dedican más tiempo al primer tercio, a la etapa de planificación, y al último tercio, la etapa de edición o de corrección, siempre llegan a mejores productos que los que no planifican y los que no revisan. Eso es como ya está establecido. El segundo principio se establece en el eje de lo individual y lo colectivo. Nosotros hemos pensado erróneamente, y sobre todo hoy en día ya no se puede pensar, que los textos son atribuibles a una persona y a la producción de una persona. Y en realidad lo que pasa hoy en día es que los textos son producidos por muchas personas independientemente de quién sea el autor. Por ejemplo, yo estoy escribiendo un artículo de investigación y se lo paso a un amigo para que lo revise. Este amigo le hace ciertas revisiones, ¿no es cierto? Y yo lo voy mejorando, etc. Esta es una visión mucho más colectiva y dinámica de la noción de escritura. Existen, algunos de los que están acá en la audiencia saben, muchas herramientas para escribir de manera colectiva hoy en día, ¿no es cierto? Está la herramienta de control de cambio en Word, está el Google Docs, en el cual yo puedo hacer comentarios y revisiones, etc. Esas son herramientas de producción colectiva. Pero en la escritura, y sobre todo en la escritura científica, también, ¿no es cierto?, tenemos que aplicar lo colectivo no solamente a la etapa de producción, sino que a las etapas que les expliqué anteriormente. Es decir, la planificación del texto, ¿sí?, la planificación del texto del primer principio, no tiene por qué tampoco, en ningún sentido, ser individual. Yo puedo planificar un texto y someter la revisión de ese texto grupo. Simplemente la planificación, la revisión, que tampoco sea individual. Ahí volví, ¿cierto? Entonces, lo que se recomienda es que ni la etapa de planificación, ni la etapa de producción, ni la etapa de revisión o edición sean individuales, ¿sí? Entonces acá están los dos primeros grandes principios. El primer principio, el de la escritura como el proceso. Nunca, lo peor, ¿no es cierto?, que uno hace cuando escribe es sentarse y ponerse a escribir, sino que uno tiene que sentarse a planificar lo que va a escribir. Estoy hablando en específico de la escritura académica, la escritura científica. Después hay que escribir, y después de escribir hay que revisar o editar, y estas 3 etapas, ¿no es cierto?, pueden ser hechas por más de una persona, y eso es lo que yo siempre les recomiendo.
¿ya? Esos son los dos grandes principios. Les voy a contar un poquito el derrotero de algunas de las investigaciones que les voy a mostrar hoy día y cómo esto ustedes lo pueden aplicar a lo práctico. Les voy a mostrar para ello, primero, si es que abre esto, espérenme un poquito. Hay un autor norteamericano que se llama John Swales, que en el año 1990 escribió un artículo muy importante en Estados Unidos que se llama Research Genres, los géneros de la investigación. Y él explica ahí varias nociones y categorías, y dentro de unas categorías, discúlpenme que se los quiero mostrar, hay una categoría que él denomina, ¿no es cierto?, movida retórica. Se los voy a mostrar acá, discúlpenme, que esta presentación es demasiado larga. Esto. Miren, esta presentación que les estoy mostrando, para que el regalo, ustedes la pueden ver, ¿cierto? Están viendo una presentación en Prezi, ¿cierto? ¿Sí? Sí. ¿No? Ya, gracias. Este modelo que está acá es el modelo de John Swales, que se utilizó para explicar la estructura de los artículos, perdón, la estructura de las introducciones de los artículos de investigación. Este modelo se llama CARS, significa Create a Research Space. Y esto da cuenta de una metáfora de los pasos retóricos, es decir, de los bloques funcionales, que tiene que cumplir una introducción de un artículo de investigación. ¿Sí? Entonces Swales dice que la primera movida retórica es establecer el territorio. Y establecer el territorio uno lo puede realizar al decir que algo es importante, hacer una generalización tópica o al revisar, ¿no es cierto?, investigación previa. Existe una segunda, después les voy a poner un ejemplo, una segunda movida retórica que se denomina establecer un nicho. En esta movida lo que uno dice, ¿no es cierto?, básicamente es que en este territorio donde yo estaba existe un problema. Yo puedo indicar un vacío dentro del territorio anterior, dar un contraargumento, decir o establecer una pregunta, continuar una tradición, etc. Y una tercera movida retórica de las introducciones, acuérdense, es lo que el señor Swales denomina ocupar el nicho. En esta tercera movida retórica se puede hacer a través de distintos pasos. Uno puede delinear los propósitos de la investigación, anunciar la investigación, es decir, describir cuáles son sus principales resultados, o indicar la estructura del artículo. ¿Sí? Este es el famoso modelo CARS, significa Create a Research Space, lo ocupó este lingüista norteamericano para poder explicar entonces la estructura de los artículos de investigación. Cuando yo conocí este modelo hace mucho tiempo, comprendí y revisé todo lo útil que había sido este modelo en Estados Unidos principalmente para poder enseñar escritura científica. Este es un modelo que se llama un modelo retórico, y es bien interesante que sea retórico porque lo retórico cambia como el switch en la escritura. ¿Qué quiere decir esto? Que el estudiante que se enfrenta al computador o el investigador que se enfrenta al computador ya no va a sufrir de este síndrome de la página en blanco, porque va a saber muy bien cómo planificar, ¿no es cierto? Va a saber muy bien cómo planificar, y además va a saber muy bien cómo estructurar su introducción. Entonces nosotros veíamos que esta era una herramienta metodológica muy útil. Pero también veíamos que existían como algunos problemas, y estos problemas fueron los que nos motivaron a nosotros a desarrollar toda la investigación que les voy a mostrar. Esta investigación no es lo que yo estoy investigando ahora, tiene como unos 10, 8 años, y lo que a nosotros no nos gustaba, digo nosotros porque hay un equipo bien grande detrás, era que primero que estos nombres eran un tanto metafóricos. Las metáforas son buenas, pero al momento de
de enseñar a escribir, ¿no es cierto?, es mucho más confuso para quien recibe una instrucción, cosas como establece el territorio, que decirle, haz una revisión de la investigación previa. O es mucho más general y abstracto, establece el nicho que da un contraargumento. Entonces el primer punto, ¿no es cierto?, es que no nos gustaba este carácter un tanto metafórico de la visión o de lo que el señor Swales denominaba movida retórica. Más bien creíamos nosotros que la instrucción del paso, tal cual como está puesto acá en los pasos, sirven mejor para dar instrucciones a alguien para que aprenda a escribir. ¿Ya? Entonces, habían ya dos cosas que no nos gustaban. No nos gustaba el carácter metafórico del nombre de las movidas. Tampoco nos gustaba el hecho, ¿no es cierto?, de que de la relación entre la movida y el paso, que una es mucho más general, no solamente es metafórica, sino que es más general y no sirve para poder enseñar, y otra que es más específica y sí sirve para enseñar. Otro problema que nosotros vimos con este modelo es que explica bien, ¿sí?, una introducción de un artículo de investigación, pero no explica, ¿no es cierto?, todo el resto de la estructura del artículo de investigación. ¿Sí? Y por último, toda esta investigación, esta tradición está hecha en un ámbito que se llama el English for Specific Purposes, que son enseñanza de la escritura científica en inglés. Entonces ese es como un cuarto o tercer problema, ya no sé, que tenía este modelo. Les voy a poner un ejemplo porque les prometí que les iba a poner uno y aún no lo hago. Imagínense un resumen o una introducción, porque estas movidas retóricas valen tanto para uno como para otro. Voy a establecer el territorio. ¿Sí? Voy a establecer el territorio, voy a inventar cualquier cosa, haciendo una generalización tópica. ¿Sí? Por ejemplo, voy a decir la industria de los desechos de la minería de la cuarta región es muy amplia. ¿Sí? A pesar de ello, ahora voy por indicar un vacío, ¿sí? A pesar de ello no existen trabajos que den cuenta cómo se almacenan estos desechos industriales en la cuarta región. Eso sería indicar un vacío y ocupar el nicho. El presente trabajo tiene como objetivo describir la industria de los desechos industriales líquidos. ¿Sí? Entonces, a partir de este modelo, nosotros hicimos una derivación un poco más grande, y esto se los voy a seguir mostrando en otro documento, ¿ya? Este otro documento está acá, en esta página de la cual les di la presentación, la clave al comienzo de la presentación, y es el texto que se llama Construcción de movidas retóricas para el análisis de artículos de investigación en español. Obviamente no vamos a leer el paper ahora, porque es súper largo y fome, pero les quiero mostrar, y acuérdense de esto. Vean de este paper que se llama Construcción de un modelo de movida retórica, vean el anexo número 3 en específico. Lo que hicimos en este anexo fue hacer un trabajo, una revisión bibliográfica, y hicimos a partir de los trabajos que existían en inglés. Analizamos de hecho los 24 trabajos que están acá arriba, son trabajos en inglés, la mayoría, y algunos trabajos en español, que trataban sobre movidas retóricas en distintas partes del artículo de investigación, ya no solamente en la introducción, sino que en todo el resto de la estructura del artículo. Este es un modelo. ¿Por qué es un modelo? Es un modelo porque es una revisión bibliográfica. Esto no es esto no tiene, por así decirlo, orden. Tampoco aquí hay las movidas retóricas que deben estar. Esto no es un modelo normativo, este es más bien un modelo porque es una recopilación bibliográfica. Entonces, a partir de esta revisión bibliográfica, vimos, por ejemplo, que en el resumen, en esta distinta bibliografía, se habían
descrito al menos estas 12, vamos a llamarlas movidas retóricas, ¿no es cierto? O pasos, da lo mismo, del resumen. Entonces, por ejemplo, el resumen está explícita el objetivo de la investigación, da cuenta de los aportes de la investigación, etc. Una cuestión interesante es que las movidas retóricas pueden repetirse, o sea, por ejemplo, acá yo tengo las movidas del resumen, del 1 a la 12, y acá abajo, de la 1 a la 12 se repiten, es decir, por ejemplo, pueden haber movidas retóricas que aparezcan en más de una de estas secciones. ¿Sí? Pero sucede que, tal como les decía, ¿no es cierto?, cuando nosotros desarrollamos este modelo, siempre quisimos darle o poder ocupar estos datos de investigación para poder enseñar a escribir, si ese era nuestro fin en último término. Entonces, lo que hicimos a partir de esto, y les voy a mostrar otro documento ahora, que tienen que leerlo junto a este, ¿ya? Lo que hicimos en este documento, que está de nuevo en la misma página que ya les mostré, acá, aquí en Stride ULS, entran con la contraseña que les di al comienzo, ¿cierto? Aquí hay un montón de recursos, ¿ya? Acá hay bibliografías, presentaciones sobre el proceso de revisión por pares, hay una bibliografía mínima, y más abajo hay una serie de talleres que sirven para hacer el plan de investigación. Es una herramienta buena que sirve para poder planificar, cómo escribir el marco teórico, la cita, etc. Hay como un taller para cada cosa. Esta página está con contraseña. Está con contraseña porque tengo algunos papers con protección de datos, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay un libro, por ejemplo, cómo escribir y publicar trabajos científicos, el clásico trabajo de Robert Day, etc. Y si bajan, van a encontrar una parte que se llama recursos suplementarios, y en esos recursos suplementarios voy a bajar otro documento que está en TXT. Ustedes me van a decir ahora si es que lo pueden ver. Está en Word, en realidad. Entonces, yo necesito tenerlo acá. Se los voy a mostrar ya, ustedes me dicen, pero yo voy a ir intercalando. Entonces, no, lo que vamos a hacer es que yo les voy a compartir este. Espérenme un poquito. Acá. Compartir. Perfecto. Y por otro lado, yo voy a estar mirando el anexo 3, porque el anexo 3, el anexo que yo les acabo de mostrar, este listado de estructuras retóricas, ¿no es cierto?, lo voy a ocupar para poder ir haciendo el ejercicio, para que ustedes vean más o menos ahora ya no un modelo, sino que ahora, o sea, un modelo, pero este modelo es un modelo normativo. Esto es lo que debería haber en el orden que debería aparecer y en lo mínimo minimorum que tendría que aparecer. Entonces, fíjense. Usted en lingüística, y en una parte de la lingüística que se llama la lingüística computacional, la rayita vertical significa disyunción, significa o. El guión medio significa secuencia, significa que una cosa está después de la otra, y lo que aparece entre paréntesis es algo que es opcional, ¿ya? Entonces, fíjense, ¿cómo es un resumen ideal? Bueno, un resumen ideal, si es que yo mejor lo voy a anotar porque no tiene sentido que... Bueno, es la movida 7 o la 8, seguida de la movida 9 o la 10, seguida de la movida 1, seguida de la movida 3 y de la movida 4. Lo vamos a ver, en realidad lo tenemos que hacer al revés. Así lo tenemos que hacer. Entonces, miren, yo lo voy viendo. Ahora están viendo el... Si alguien de los que está ahí me puede ayudar a leer lo que ve, porfa. ¿Quién puede ofrecerse? Yo puedo leer
Omar. Gracias, Rosana. Rosana. Gracias, Rosana. Rosana, entonces, un resumen puede empezar por la movida retórica 7. ¿Cuál es? Hace generalizaciones sobre el tema a investigar. O bien por la movida retórica 8. Revisa otras investigaciones para dar antecedentes. Seguida de la movida retórica 9. Identifica un vacío teórico en otras investigaciones. O de la 10. Identifica un vacío metodológico en otras investigaciones. Seguida de la 1. Explicita el objetivo de la investigación. Seguida de la 3. Describe la metodología empleada en la investigación y o los materiales o fuentes. Y la movida 4. Adelanta de forma general los resultados de la investigación. Perfecto. Muchas gracias, Rosana. Entonces, en el ejercicio que acabamos de ver, ahora voy a volver a compartir la otra pantalla para que vuelvan acá. Ustedes pueden utilizar este texto que está ahí mismo en la página que les di, que se llama Paper Ideal, y aquí aparecen, digamos, las estructuras retóricas prototípicas de cada sección de un artículo de investigación, ¿ya? Y el mensaje acá es el siguiente, es que escribir un artículo de investigación tiene que ser una tarea más o menos mecánica, no es una tarea muy creativa, ¿sí? Lo creativo de la investigación no está en la escritura. Lo creativo de la investigación está en delimitar un problema, hacerse una buena pregunta de investigación, utilizar un método novedoso para obtener unos resultados. Ahí hay creatividad en la investigación. En la parte de la escritura del artículo, la parte más creativa es la parte de los resultados y la discusión, donde uno tiene que representar unos datos y traspasar esos datos a unos resultados, ¿ya? Pero en general, lo que quiero insistir, la tarea de escribir un artículo de investigación implica otras competencias, implica que uno ya sabe investigar, que ya conoce los métodos, que conoce la práctica, etc. Pero la tarea misma de escribir no debería ser una tarea muy creativa, porque en realidad estas estructuras retóricas existen de manera transversal en todas las disciplinas casi, y son transversales además, lo hemos comprobado, a las distintas lenguas. Es decir, si uno toma un paper en inglés, más o menos están las mismas estructuras. La historia continúa. Y yo voy como más o menos reproduciendo lo que le pasaba en la mente a mis alumnos, ¿no es cierto?, que en parte iban justificando el desarrollo de esta investigación. Cuando nosotros hicimos, ¿no es cierto?, el modelo inicial, este modelo de una revisión bibliográfica, luego hicimos este modelo normativo, los estudiantes planteaban dos grandes problemas, ¿sí? O sea, me decían, voy a caricaturizar un poco el diálogo que establecería este estudiante, ¿no es cierto? Los estudiantes, de hecho, algunos estudiantes me decían, profe, mire, con esta teoría, a mí la encuentro, así me decían, la encuentro muy buena, muy funcional, súper útil. Me decían, yo ahora ya sé, por ejemplo, profe, que tengo que poner en el resumen el objetivo justo antes de los métodos, y que el objetivo también lo puedo repetir en la introducción, y que en el marco teórico hay dos movidas retóricas, etc. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es que cuando los voy a escribir, ¿no es cierto?, no sé cómo escribir. O sea, una cosa es saber que en una parte tengo que poner el objetivo, y otra cosa es escribir un objetivo. No sé si me entienden la diferencia. ¿Qué hicimos para eso? Hicimos dos cosas, ¿ya? Nosotros hicimos un trabajo empírico en el cual aplicamos este mismo modelo
a 162 artículos de investigación. Esta fue un etiquetaje, ¿no es cierto?, hecho con un programa de análisis de datos cualitativo, ¿sí? Les voy a mostrar un resultado de eso y después les muestro la última aplicación y con eso terminamos y conversamos más un poquito. Entonces, volvamos acá. Y me esperan un segundito, que tengo muchas cosas acá. Perfecto. Entonces, acá. Bien, entonces miren, ¿qué hicimos en el primer caso? Entonces, imagínense en el primer caso, los alumnos dicen, profe, pero bueno, ¿cómo escribo lo...? Entonces, hicimos esta otra investigación, que se llama Uso de movidas retóricas y patrones léxico-gramaticales. La están viendo, ¿cierto? ¿Sí? ¿En el PDF? Perfecto. Entonces, en esto les quiero mostrar solamente dos tablas. Esta primera tabla. Ya voy a achicar un poquito a ver si es que la vemos completa. Oye, qué difícil todo esto. Bueno, todo esto lo pueden encontrar en los artículos, están ahí, pues está todo ahí después y yo ahora solamente se los voy a mostrar a modo de... para comentarlo. Miren, este primer modelo, el primer modelo que hicimos de la revisión bibliográfica, después de esa revisión bibliográfica hicimos nuestras propias categorías a partir del anexo 3, ¿no es cierto?, en castellano, están todas homogenizadas, etc. Y después utilizamos esas mismas categorías para analizar un corpus empírico, es decir, un conjunto de 162 artículos. El modelo final, la cantidad de movidas retóricas finales en esta segunda parte, eran 46. ¿Sí? Existían 46 posibles estructuras retóricas que uno podía, ¿no es cierto?, potencialmente utilizar para poder escribir un artículo de investigación. Pero cuando uno hace el análisis empírico, es decir, cuando uno pasa estas 46 categorías, ¿no es cierto?, por los 162 artículos, en realidad se da cuenta que, como muchas otras cosas en la vida y en los fenómenos de las ciencias naturales, esto se distribuye como una curva, como una ley de potencia, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que hay unas poquitas, 16 de las 46 movidas retóricas, que tienen una frecuencia muy alta, y hay muchas, ¿no es cierto? Una curva de potencia se representa así, hay muchas que tienen una frecuencia muy baja. ¿Qué quiere decir esto en otros términos? Esto quiere decir en otros términos que con los 16 propósitos comunicativos que están acá, ¿no es cierto?, uno puede hacer un artículo de investigación. ¿Sí? Estos serían como el core de un artículo de investigación. El corazón de un artículo de investigación son estos 16 movidas retóricas, ¿sí?, las cuales uno utiliza. Entonces, tenemos por una parte como el grupo chiquitito y lo otro que quiero mostrarles es esta parte, que es un poquito más complicada, pero cualquiera que sepa un poquito de gramática, o aprendemos gramática al tiro acá, puede entender. Espérenme un poquito que quiero acá ampliarlo un poquito. Oh, no sé por qué no funciona esto. Así. Así. ¿Lo pueden ver? ¿Pueden ver que lo agrandé? ¿Sí? Sí, se ve. Perfecto, gracias. Miren, esto que está acá es un patrón léxico-gramatical. Esto es para poder enseñarles, cuando mis estudiantes me decían, bueno, profe, ¿cómo se explicita un objetivo? Bueno, miren, lo vamos a ver acá. Vamos a ver porque acá está el objetivo. Explicita los objetivos de la investigación. Esto lo hicimos a partir de un análisis ya más lingüístico, ¿sí? Entonces, un patrón léxico-gramatical es la combinación de un conjunto de
categorías gramaticales mayores, sustantivos, verbos, adjetivos, ¿no es cierto? Que está la idea, ¿no es cierto?, que en la gramática existen lo que se llaman palabras de contenido y palabras vacías. Un patrón léxico gramatical es una palabra de contenido que atrae palabras vacías, como que se pegan, ¿sí? Es equivalente a un sintagma, o también puede ser equivalente a una oración, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que cuando uno quiere realizar una acción, porque ya no estamos diciendo cosas, sino que estamos realizando acciones, la acción de explicitar los objetivos, uno tiene que ocupar ciertos nombres. Ciertas palabras tiene que ocuparlas sí o sí. Esas palabras son lo que llamamos acá, estas que están acá, los núcleos léxicos. Y estos núcleos léxicos se combinan, estos se llaman en otros términos, ¿no es cierto? Estos son los atractores y estos son los atraídos. O sea, los núcleos léxicos atraen ciertas palabras vacías para poder... Entonces, un patrón léxico gramatical, como explicita los objetivos de la investigación, es la combinación de unos núcleos léxicos con unos elementos, digamos, gramaticales generales. Por ejemplo, y esto es como un poco más complicado porque hay que saber un poquito de gramática, eso es lo que les decía, pero, por ejemplo, una forma de explicitar el objetivo es con un actualizador. Los actualizadores son determinantes, un determinante como él, más la palabra propósito o la palabra objetivo, más un sintagma preposicional, más la palabra estudio, trabajo, artículo o investigación, más un verbo en tercera persona singular, presente o pasado, más un verbo en infinitivo de razonamiento, más un sintagma nominal. Esto es, el objetivo de este trabajo es comparar los cambios. Esto todo complicado que les he dicho corresponde a un patrón. Yo no sé, ustedes lo están viendo ahora, no sé si esto les sirvió a mis alumnos para aprender a escribir mejor, pero por lo menos cuando me decían cómo se escribe un objetivo, y les podía decir, mire, aquí tiene 3 formas de escribir objetivos. Estas son las 3 formas más frecuentes, existen muchas otras formas de expresar los objetivos, pero estas son las más frecuentes específicamente en nuestro corpus. ¿Sí? Estamos hasta acá. Pero también, y esto es lo último que les voy a mostrar, estoy dejando muchas cosas afuera y he hablado muy rápido, pero es para que podamos conversar. Quisimos alojar los resultados del análisis en una plataforma, ¿no es cierto?, en la cual yo pudiera consultar este corpus de 162 artículos de investigación, ¿no es cierto?, 162 artículos de investigación científica. Una vez que los analizamos, ¿no es cierto?, obtuvimos muchos datos. Esto fue analizado a mano, ¿ya? Entonces lo que les quiero mostrar, y después seguimos conversando, ustedes me hacen preguntas, etc., es esta página que está acá, que se llama Prodicit, ¿ya? Este es un centro de investigación que tenemos hace mucho tiempo, con gente de hartas áreas de la ciencia, ¿sí? Y yo voy a ingresar con mi clave. Si ustedes quieren entrar donde yo voy a entrar, tienen que registrarse acá abajo, se registran, ¿no es cierto? Tienen que responder una breve encuesta, le llega un correo, el correo con su... ¿sí? Entonces, yo voy a entrar. Y en esta página, ¿no es cierto?, hay varios recursos también, hay investigadores, hay personas que... Pero específicamente quiero que se vayan a la parte que se llama bibliotecas. Dentro de estas bibliotecas hay 2 cosas. Una que se llama Biblioteca Calle, esa es la que vamos a ver. Y hay otro, digamos, título que se llama Otras bibliotecas. Estas bibliotecas son básicamente artículos de investigación que están clasificados. También por esa razón está todo también protegido con contraseñas, porque estos son
documentos privados. Aquí hay cómo funciona todo este sistema que les voy a mostrar ahora. Acá hay documentos para que los lean y vean cómo funcionan, pero yo les voy a mostrar cómo funciona, que es lo que más me interesa y que ustedes puedan. Miren, 46 movidas retóricas utilizadas para analizar 162 artículos de investigación. Eso nos dio un total de 11.574 fragmentos de artículos de investigación etiquetados retóricamente, ¿sí? Entonces, cuando el estudiante imaginario, ¿no es cierto?, que me decía, profe, ya sé dónde va el objetivo, me decía, pero no sé cómo escribirlo, primero le mostraba este paper un poco engorroso de los patrones del que les acabo de mostrar, y después lo llevaba, esto fue muchos años después, lo llevaba a esta página, ¿cierto?, donde están los datos propiamente tal. Para poder ocupar esta interfaz, una interfaz de consulta, ¿no es cierto?, no están, esta es una cuestión importante, los números de acá no coinciden, porque esto es una cuestión evolutiva, no coinciden ni con los números del anexo 3, ni con los números del paper ideal, esos dos funcionan en conjunto, sino que estos son los del modelo final. Para que uno sepa cuál es la movida retórica, uno se tiene que, aquí se ve un poquito chico, pero si uno se posiciona arriba del código, aparece al lado la glosa. Por ejemplo, si pongo acá en el código 9, dice la glosa identifica un vacío teórico en otras investigaciones. Si pongo acá el código 2, da cuenta de los aportes de la investigación. Entonces, yo voy a hacer una consulta simplemente del objetivo, del propósito retórico que del cual hemos ido conversando, que explicita el objetivo de la investigación. La base de datos tiene otros campos también. Por ejemplo, yo le puedo pedir una estructura específica si aparece en la introducción, en la discusión, etc. Y también puedo hacer consultas, ¿no es cierto?, sobre áreas de la ciencia específica. Estas áreas de la ciencia están repartidas, clasificadas según la OCDE, ¿no es cierto?, no repartidas, clasificadas según la clasificación de la OCDE. Puedo seleccionar un área de la ciencia, puedo seleccionar una disciplina dentro de esa área de la ciencia. Las características del corpus de estos 162 artículos también están en otras publicaciones. Entonces, por ejemplo, cuando mi alumno me decía, ya, profe, ya sé que va acá el objetivo, pero no sé cómo escribirlo, le mostraba el otro paper y lo mandaba para acá, y vamos a hacer ahora una consulta. Entonces acá del código 1, y aquí aparecieron 179 formas de explicitar los objetivos de la investigación. ¿Sí? Estos datos yo los puedo exportar también para efectos de análisis, los puedo exportar a Excel, y también puedo acá ver cuál es la sección en la que aparece, es decir, si aparece en la introducción, cuál es el área de la ciencia, cuál es la disciplina, y además, si hago clic acá, me voy a la fuente original. ¿Sí? Este es el artículo ese que a donde aparece esa movida retórica, es este, propiamente tal. ¿Sí? Ha aparecido el resumen, pero el artículo no, parece que este es el artículo completo. Entonces, yo creo que hasta acá estamos, eso es lo que les quería mostrar, y me gustaría ver si es que tienen algunas preguntas para que podamos conversar y si les interesa un poco lo que les he mostrado. Muchas gracias por escuchar 45 minutos. Hola Omar, soy Pablo. Hola, por acá. hola Pablo, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Acá viendo la lluvia, está bonita. Sí. Te quería, bueno, primero felicitar, lo que tú haces es muy, muy valioso, bien único también. Bueno, yo no soy especialista en lingüística, pero me da la impresión que no debe haber mucha gente que lo haga de la forma que ustedes lo hacen. Tengo dos preguntas, una más
específica y otra más general. La más específica es si ustedes, tú te has motivado, o quizás lo dijiste, y yo, disculpa si lo dijiste y no lo entendí, pero si han hecho alguna investigación o algún estudio sobre el uso de Prodigy, donde tú puedes reportar el uso que hace un grupo de personas que está iniciándose en escritura científica y las dificultades o no, o el efecto que genera el utilizarlo. Y lo otro más general es que te quería preguntar, si tú tuvieras que decirle a una persona que está empezando a escribir o que está motivada, un par de frases como muy, muy simples que reflejen una síntesis de todo lo que tú conoces al respecto para motivarlo a escribir. Por ejemplo, yo a mis estudiantes les digo, es menos difícil de lo que se cree, por decir algo. O vamos, hay una revista para acá. En tu caso, ¿qué tipo de frases sintetizarían el conocimiento que tú has? Muchas gracias, Pablo. Respecto de la primera pregunta, no tengo estadísticas de uso del sitio. Tengo usuarios existen usuarios dentro del sitio y son muchos, entre ellos muchos bots rusos, porque tienen poca, entonces mucha gente se inscribe a eso. ¿Ya? Ahora, si bien no tengo datos de cómo hay personas que han usado el sitio en particular, sí tengo evidencias que el sistema funciona, porque en esto yo soy bastante consistente, yo mismo ocupo este mismo, ¿no es cierto?, mecanismo para hacerlo, y digo que la evidencia que tengo es que desde que lo estoy ocupando he logrado que muchos estudiantes de pregrado y de posgrado publiquen en revistas indexadas. Entonces hay personas que trabajaron en nuestro grupo, que siguen trabajando, que salieron de pregrado con una revista Easy, lo que les facilitó a su vez poder entrar a otro programa de posgrado. Tengo personas que trabajan conmigo que han publicado en revistas muy buenas y que por lo tanto han podido acceder a becas para poder estudiar en el extranjero, y hay personas que están ahora trabajando en Estados Unidos y otros que están en Francia, y etcétera. O sea, la cuestión funciona. Eso es lo que es. Funciona como una metodología de la didáctica de la escritura, no falla. ¿Ya? Eso es como la primera parte, pero no tengo el dato específico, así que... Respecto de lo segundo, no tengo así como frases motivadoras, así como, más que vos dale, así como vos dale, ¿sí? Pero en realidad, siempre... Esto sí que es lo que puedo decir. Siempre trato de tener una actitud de invitar a la gente a conocer el mundo de la investigación, ¿no es cierto? Y hacer, ¿cómo decirlo? Tratar de ser generoso con lo que sabemos para poder ayudar y eso, pues, cuando hay gente que necesita ayuda para poder hacer sus investigaciones, los ayudamos y tratamos de utilizar estos mismos conocimientos que hemos desarrollado. ¿Sí? Muchas gracias, Pablo. Omar. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Sergio, por acá sí. En este tipo de análisis, se me viene a la cabeza el comentario, más que una pregunta, es tus impresiones sobre cómo se pondera el proceso de referato en este tipo de estudios. Porque ciertamente el proceso de referato es por pares, un proceso de revisión por pares, donde gran parte de los pares no van a tener... sospechando, donde gran parte de los pares no tienen una preparación metodológica en escritura. ¿Cómo esa componente permea este tipo de análisis? Mira, voy a decirte varias cosas y espero abordar un poco la pregunta que tú haces, Sergio. Cuando uno se dedica a la escritura científica, hay una tensión, ¿no es cierto? Una tensión interesante, por lo demás,
que se da entre alguien que está ingresando a una comunidad discursiva y alguien que está dentro de una comunidad discursiva. Esto es lo que hace la diferencia entre ¿no es cierto?, un lego y un experto o alguien estudioso de un tema. Es súper interesante la pregunta en el siguiente sentido. En muchas ocasiones se ha discutido cuando uno ingresa a una comunidad científica. Esto es una cuestión interesante. O sea, hay algunos que dicen, ya lo he repetido, ¿no es cierto? Hay algunos que dicen que uno ingresa a la comunidad científica cuando termina su doctorado. Otros dicen que uno ingresa a la comunidad científica cuando hizo su primera publicación. Otros dicen que uno entra a la comunidad científica cuando hay otro investigador que cita el trabajo que uno ha realizado. Y en realidad, lo que yo creo es que uno realmente entra a la comunidad científica cuando asume el rol del revisor, asume el rol del referee, asume el rol del árbitro. Ahí sí que uno está en la comunidad científica porque el árbitro, ¿no es cierto?, es una persona muy importante, los evaluadores, porque ellos determinan qué conocimiento es y qué no es. O sea, un paper rechazado que nunca se publica es no conocimiento. ¿Ya? Entonces, la primera reflexión es como la importancia del proceso de revisión por pares, la responsabilidad de los científicos, de revisar el trabajo, de revisar honesta, justamente el trabajo de sus colegas. ¿Ya? Nosotros estudiamos por 4 años, aparte de estudiar los artículos de investigación, estudiamos el proceso de revisión por pares. ¿Sí? Entonces conocemos ese proceso bien en detalle. ¿Qué podemos decir respecto porque a donde apunta un poco la pregunta de Sergio, en algunos, por ejemplo, cuando uno escribe uno si es de origen latino y escribe en una revista gringa, muchas veces el tema del idioma y la revisión del inglés es un tema para rechazar los artículos. Ahí te dicen, oiga, aunque lo haya escrito casi un nativo, te dicen, el inglés tiene que ser revisado por un nativo. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Porque en general, y esta es la tensión de la cual comentaba hace un momento, cuando uno está en la comunidad discursiva, uno no espera que esté revisándole la calidad de la escritura al otro, porque se asume que la calidad de la escritura ya está como... ¿sí? En cambio, esto es en un mundo ideal, ¿no es cierto? Lo que realmente sucede es que los editores científicos, los evaluadores científicos, no solamente evalúan, sino que también cumplen en parte una suerte de tarea formativa. ¿Ah? Entonces no solamente los evalúan, sino que también los forman. Entonces los editores les dicen, miren esta parte, o sea que los editores y los evaluadores pueden ir más allá de unos simples juzgadores, sino que también contribuyen y son co-creadores del contenido. La historia del proceso de revisión por pares es una historia apasionante, está llena de momentos jugosos, porque tiene que ver con el comportamiento ético o algunas faltas faltas como plagio, como fabricación de datos, etc. Hay muchos casos famosos. En física se conoce el famoso caso Sokal, del físico que escribió este artículo hablando puras patrañas en una revista muy famosa. Resultó que la revista muy famosa era editada, no sé si conocen toda esta historia, la revista muy famosa era Social Text, que era editada por Julia Kristeva. Entonces, este físico, Alan Sokal, publicó un artículo que hablaba puro sin sentido. El artículo se llamaba algo así como la determinación subjetiva de la fuerza de gravedad, y este artículo finalmente terminó siendo aceptado en la revista, y
en el momento en que fue aceptado, los mismos autores sacaron otro texto en otra revista, develando que ellos habían, ¿no es cierto?, puesto en esta revista lo que se llama un hoax, un gusano. ¿Sí? Es decir, un artículo que no... Y con ello, el físico quería decir que los sociólogos, antropólogos de la literatura, solamente aceptaban aquello que confirmaba sus propias creencias. Es decir, que el proceso de revisión por pares estaba sesgado. Pero eso ya sabemos, es súper sesgado. Es un proceso súper sesgado, tiene muchos sesgos, es un proceso muy importante y no está relacionado, yo diría que esto es lo más importante, no está relacionada la calidad de la revisión con los pergaminos del revisor. ¿Sí? Eso no está, las personas más productivas y que tienen más pergaminos, etcétera, no son las que hacen mejores revisiones. Eso lo tenemos también comprobado con trabajos empíricos. Bueno. Le agradezco mucho. La próxima semana tenemos nuestra última sesión, ¿no es cierto?, de este primer semestre de los martes de investigación en humanidades y que esperamos también continuar durante el segundo semestre. Eso es lo que esperamos. Le agradezco mucho por asistir y por la conversa. Muchas gracias. Gracias, Omar, a ti. Gracias por la invitación y por compartir No, su muchas página. gracias. Ocúpenla para lo que les sea útil. Que estén bien. Chao, chao. Chao, chao, gracias. Chao, Chao a gracias. todos. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, Janet. Que estés bien. Gracias.